Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuaderno de Entrenamiento. Hoy vamos a hablar acerca de volumen de entrenamiento. Vamos a hablar de volumen mínimo efectivo, volumen máximo recuperable, de cuál es la dosis mínima que tenemos que hacer en cada entrenamiento para ganar masa muscular y sobre todo de en qué cosas deberíamos de fijarnos para saber si tenemos que aumentar el volumen, reducirlo. Bueno, hay determinados factores que son fundamentales que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces pasamos por alto, aunque sean lo más cotidiano, lo más sencillo. Antes de comenzar, ya sabes que en ivyamazares.com te echo una mano con tu entrenamiento. Ahí puedes encontrarme, tienes un montón de recursos y en definitiva, bueno, pues tienes más información para ganar fuerza, músculo, entrenar en casa y lo que quieras. Te dejo el enlace en la descripción como siempre. Vamos a empezar hablando sobre todo de las diferencias que existen entre volumen mínimo efectivo, volumen máximo recuperable. Tengo pendiente hacer una tabla hablando precisamente de esto porque es un tema interesante y muchas veces es cierto que nos preguntamos, pero a ver, ¿cuál es el volumen mínimo que tengo que hacer? Pero en números, o sea, dime un número en concreto, no me digas que tengo que hacer un volumen moderado. Quiero saber si tengo que hacer 10 series, 15, 5 o 40 series. ¿Cuál es el número de series que tengo que hacer a la semana, en el día, en cada entrenamiento o lo que sea? Bueno, pues tengo pendiente hacer una tabla, lo que pasa que lleva bastante tiempo, pero en breve la tendréis en Instagram, así que si me queréis seguir por ahí también, bueno, pues voy subiendo periódicamente cada semana nuevo contenido. Vamos a resumirlo un poco. El volumen mínimo sería aquel que hacemos cuando lo único que buscamos es mantenernos, ya bien sea porque estamos en una época como el verano que no tenemos muchas ganas de entrenar y decimos, oye, pues mira, he llegado a un punto que me encuentro bien, me encuentro cómodo, estoy en un punto de definición bastante bueno y simplemente lo que quiero ahora es estar 2 o 3 meses manteniéndome. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues un volumen mínimo. Dependiendo de cada músculo, este volumen es un poco más alto, un poco más bajo. Por ejemplo, en el cuádriceps sería más o menos en torno a las 6 series. Son números aproximados, o sea, no lo toméis al pie de la letra. Como digo, cuando haga esta infografía más detallada, pues lo explicaré mejor. Pero bueno, más o menos esas 6 series. Luego, si hablamos de isquio, serían unas 4. Si hablamos del pectoral, más o menos quizás unas 6 también, igual un poco más, 8. La espalda también. Si hablamos de bíceps o deltoides, que son músculos quizás un poco más pequeños o que se les da trabajo con ejercicios también multiarticulares, pues va a menos. Incluso con 2 series o 4 series podríamos mantenerlos perfectamente. Varía un montón, así que ese sería el volumen mínimo que haríamos, por ejemplo, buscando el mantenimiento simplemente. O sea, no estamos buscando ganar masa muscular. Simplemente quedarnos como estamos, porque nos gusta como estamos y ya está. Lo siguiente sería el volumen mínimo efectivo. Y este, como su propio nombre indica, sería aquel que tenemos que hacer cuando buscamos hipertrofia. El mínimo que deberíamos hacer, o sea, si para los cuádriceps hacemos 6 series para mantenimiento, es evidente que para hacer un volumen mínimo efectivo tenemos que hacer más de 6 series. ¿Cuánto sería eso? Pues 8, 10, quizás 12. Para los isquios, pues un poco más de 4 que decíamos, pues 6, 10. Para la espalda, para el pectoral, pues también un poco más de esas 6 o 8, serían 10, por ejemplo. A ver, esto es ir poco a poco empezando a aumentar el volumen. Tampoco nos pasemos de repente y digamos, venga, pues de 6 paso a 16. No tiene nada que ver. O sea, por aumentar más las series no vamos a ganar más masa muscular. Y sí es cierto que con este mínimo volumen efectivo vamos a conseguir ganar masa muscular, pero quizás no lo estemos optimizando al máximo, en el sentido de que ahora vamos a ver cómo hay un volumen máximo adaptativo, el cual es el máximo volumen que podemos hacer y al cual podemos adaptarnos. En este sentido, ¿cuál sería? Pues por ejemplo, para los cuádriceps, más o menos, casi llegando a las 16-18 series. Para los isquios, más o menos unas 16 series. No quiero que paréis el episodio y estéis tomando apuntes porque lo voy a poner más adelante. O sea, no toméis estas notas porque ya os digo que son números muy, muy orientativos. Pero ya os digo que si queréis haceros una idea, están muy bien. Luego para el pectoral, la espalda, pues más o menos unas 20 series quizás, aunque yo no llegaría a tanto. Yo me movería más en torno a los 16, 18 series. Aunque hay personas que toleran un poco más y personas que toleran un poco menos. Y para músculos un poco más pequeños, pues quizás andamos sobre las 10, 12 series. Y por último tenemos el máximo volumen recuperable. Este es el volumen que haríamos y del cual nos podríamos recuperar, pero estaríamos ahí en un techo máximo.
Por ejemplo, para el cuádriceps, hacer más de 20 series a la semana. Para el pectoral, para la espalda, pues hacer más de 22, 24 series a la semana. Para músculos pequeños, hacer igual 16 series a la semana. Ya os digo, es un volumen muy excesivo al cual yo, sinceramente, si os tuviera que decir, no llegaría jamás a este volumen. Yo me movería entre un volumen mínimo efectivo y un volumen máximo adaptativo, o sea, al cual nos podemos adaptar. E incluso haría épocas en las cuales simplemente descansaría un poco más las articulaciones, los músculos, los tendones y haría un volumen mínimo, porque también está bien de vez en cuando entrenar de forma un poco más liviana y de esta manera no vamos a perder masa muscular, siempre y cuando tengamos ya un punto, un tono o hayamos alcanzado un estado de forma que nos guste, bueno, pues lo podemos mantener a lo largo de bastante tiempo. Esto sería la diferenciación básica para empezar. Y a partir de ahí tenemos pues diferentes puntos que deberíamos ir controlando. Por ejemplo, la frecuencia semanal. No es lo mismo que yo me plantee entrenar 2 veces a la semana que me plantee decir una o, por ejemplo, 4, una rutina full body. En este sentido, vamos a meter menos volumen en cada día y este volumen tiene que ser al menos un volumen mínimo efectivo o un volumen de mantenimiento, porque si no vamos a ir a menos. Es lo que suele ocurrir, por ejemplo, con las rutinas full body, que decimos muchas veces, es que no sé qué volumen meter, qué volumen meto para seguir progresando, porque al hacer ejercicios de todos los músculos en general, no sé si meter más, si meter menos, si unos interfieren con otros. Bueno, pues lo que podemos hacer aquí es básicamente priorizar esos grupos musculares que tenemos más rezagados, darles un volumen el cual podamos adaptarnos bien a ellos, y a los músculos que les tengamos un poco más adelantados, que queramos dejarles en mantenimiento, pues le damos un volumen mínimo efectivo o sencillamente un volumen de mantenimiento y ya está. Así de fácil, o sea, no tenemos que complicarnos la vida mucho más. Luego, por supuesto, también tenemos que si el nivel de experiencia, la alimentación, el descanso que tenemos todas las noches, o sea, si dormimos poco vamos a aguantar menos volumen de entrenamiento. Si tenemos menos experiencia, quizás soportemos un poco más. Si tenemos más experiencia, con el paso de los años, quizás soportemos un poco menos. O incluso al revés, porque según van pasando los años, necesitamos dar más caña para notar cierto progreso. En ese sentido, hay que individualizar un montón. No os puedo decir algo preciso para cada uno de vosotros porque realmente no existe. O sea, podemos buscar por internet la rutina base, que es la que copia todo el mundo para hacerla en el gimnasio, pero luego tenemos que ir adaptándola a nosotros mismos. Así que, por supuesto, estos puntos habría que tenerles en cuenta, sobre todo a la hora de buscar esa dosis mínima efectiva para nosotros de entrenamiento. Esa dosis mínima con la cual vamos a ganar músculo y, sobre todo, para épocas en las cuales no tengamos mucho tiempo, queramos mantener la masa muscular o simplemente queramos hacerlo de una manera más relajada, pues estemos seguros de que lo estamos haciendo también bien. Así que a partir de ahí, ¿cuál es mi recomendación de dosis mínima? Ahora sí. Bueno, pues sencillamente sería las 10 series a la semana. Es un número redondo, es fácil de implementar en nuestro día a día, podemos empezar a partir de ahí y podemos ir subiendo con el paso del tiempo y vamos a estar seguros casi al 100% de que estamos haciendo una dosis mínima con la cual vamos a ganar masa muscular. Habrá músculos en los cuales esta dosis se quede un poco ajustada y otros grupos musculares en la cual pues sea un poco más de la dosis mínima efectiva. Como digo, los grupos musculares pequeños no necesitan tanto. Los grupos musculares más grandes pues andarán ahí un poco más justos. Pero bueno, esas 10 series a la semana serían el número más o menos redondo, perfecto, con el cual podríamos empezar y con el cual estoy seguro de que todos mejoraríamos. Es cierto que no lo máximo que podemos porque a partir de aquí tenemos que ajustar muy bien la planificación, pero es lo mínimo con lo que podríamos partir en la mayoría de los músculos. Ahora bien, también podríamos partir de, por ejemplo, unas 6 series, 8 series. Por ejemplo, el cuádriceps. Yo sé que haciendo más o menos unas 6-8 series lo mantengo bien. Habrá personas que igual tienen que hacer 12 series. Por eso he puesto 10, porque es más o menos una media. Ahí vosotros tenéis que ver vuestro caso en particular y ver si vosotros tenéis que hacer menos o más. Pero ya os digo que más o menos esas 10 series, si no queréis complicaros demasiado, funcionan muy muy bien. ¿Y cómo podemos implementar esto? Pues muy sencillo. Si hacemos una frecuencia 2, sería hacer 5 y 5 series. Si hacemos una frecuencia 1, pues hacemos las 10 series del tirón, porque además, haciendo una frecuencia 1, podemos meter estas 10 series sin ningún tipo de problema. Diferente sería el hacer una frecuencia 1 metiendo 20 series. Ahí quizás sería demasiado volumen de entrenamiento para una sola sesión. Pero bueno, si metemos estas 10 en un periodo de mantenimiento y hacemos una frecuencia 1,
podemos soportarlo bien sin ningún problema, ¿eh? Así que yo lo haría así. Y como alternativa interesante, os diría que lo que podemos hacer a lo largo del tiempo, a lo largo del año, por ejemplo, sería alternar volúmenes bajos y volúmenes altos. Esto es una buena estrategia de periodización, de planificación, y de esta manera también nos aseguramos que no siempre estamos haciendo lo mismo. No partimos de 10, luego hacemos 12, luego 14, 16, 18, 20, 22 y vamos aumentando con el paso del tiempo, y cuando nos damos cuenta hemos aumentado excesivamente el volumen de entrenamiento. Pues tampoco interesa. Podemos llegar a un pico máximo, luego podemos reducirlo, podemos dejar músculos en mantenimiento, podemos aumentar el volumen de otros músculos. Hay que jugar mucho con esto, o sea, sencillamente ir viendo los músculos que mejor avanzan, luego ir rotando los grupos musculares que priorizáis y todo esto. Con lo que quiero que os quedéis en este episodio es básicamente con esas 10 series a la semana. Porque como es una pregunta que me llega bastante, pues digo, pues mira, voy a dar un número con el que sé que sí o sí, con esta dosis mínima de entrenamiento, vais a ganar masa muscular. Que no quiere decir que sea lo óptimo, por supuesto que no, porque antes os he dado unas cifras para cada grupo muscular y haré una tabla comparando los diferentes músculos, el volumen mínimo efectivo, el volumen máximo recuperable, todo eso. No os preocupéis porque lo vais a tener en una tabla bien detallada para que la podáis guardar y la podáis consultar cada vez que queráis. Ahora bien, vuelvo a lo mismo, dosis mínima de entrenamiento, dosis en la cual queremos mantenernos, queremos ganar un poco de masa muscular, pero no queremos optimizarlo al máximo. Estamos en una época de relax, en una época bastante relajada y en la cual tampoco queremos estresarnos demasiado. 10 series a la semana es más que suficiente. Espero de verdad que esta información te haya sido de ayuda como siempre. Nos escuchamos ya de nuevo aquí en Cuaderno de Entrenamiento el viernes que viene. Ya sabes, te recuerdo de nuevo que en ivyamazares.com me encuentras, también en Instagram en @ivyamazares. Y sin más, espero que pases una buena semana, que le des duro al entrenamiento y cualquier duda, bueno, pues me la dejas a través de la web y en siguientes episodios voy contestándolas. Nos escuchamos en 7 días. ¡Chao!